varios años atrás, vi un reportaje en la televisión. Y ciertamente fue un reportaje hecho en Estados Unidos y también presentado en Estados Unidos. En ese entonces, en ese tiempo en que me dejaban entrar a Estados Unidos. Mucho se de paso, el día martes, Dios mediante, tengo una cita con la embajada, sus oraciones al respecto. Y mi madre me disculpa, no voy a poder estar con el cumpleaños de ustedes. Y si me dan la visa, no importa. Así pierda Argentina 2-0, no importa. Sí, vamos a ver. Pero en este reportaje se dejaba notar lo que era las vías del tren o de los trenes, sobre todo en las alturas donde había puentes y las vías ferroviarias pues iban por sobre esos puentes. Es peligroso y definitivamente prohibido. Es prohibido que gente transite por esos lugares. Pero había ciertos muchachos que de una manera muy común utilizaban esas vías ferroviarias con el propósito de caminar por allí y desde ese puente saltar hacia el río, al agua del río que estaba en la parte baja. Definitivamente, por lo general, ríos están debajo de los puentes, no tenían que estar diciendo eso. Pero bueno, sí, esa era la idea, pero esa era la idea, ¿no? Que los niños, ellos, dentro de su entusiasmo, los jovencitos, ellos se metían a esas líneas ferroviarias, a pesar de que, repito, no era permitido, estaba prohibido, sí, porque es peligroso, peligrosísimo, y simplemente ellos saltaban de allí al río. Mucho más cuando veían que el tren se aproximaba y veían y sí, ellos esperaban hasta que ¡pum! Saltaba la marcha. Entonces la persona que estaba haciendo este reportaje les preguntó a ellos: ¿sí saben que eso es prohibido? Y ellos dijeron sí. Y la pregunta cayó por su propio peso, la siguiente: ¿y por qué lo hacen? O sea, ¿por qué razón es que ustedes, sabiendo que esto está prohibido, por qué razón es que ustedes lo hacen? Respuesta: porque simplemente es divertido. Muchas veces, ciertamente, si nosotros nos oponemos a lo que es correcto, en razón de que tratamos de hacer nosotros lo que a nosotros nos satisface. ¿Sabía usted que nosotros también muchas veces hacemos eso en lo relacionado a la voluntad de Dios? Ciertamente, usted y yo muchas veces simplemente hacemos lo que es distinto a lo que entendemos, sabemos, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no es algo bueno. Comenzó con Adán. Dios le dijo a Adán: no comas de esto. Pero Adán, ¿verdad?, a través de Eva fue tentado y ellos dijeron: no, sí, si nosotros comemos este fruto vamos a ser como Dios. Muchas veces nosotros también dejamos que sean nuestros pensamientos, nuestros afanes, nuestras avaricias, nuestras ambiciones, lo que haga que prevalezca en nuestras vidas antes que aquello que diga Dios. Podemos hablar también del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes cómo es que el pueblo de Israel deambuló en el desierto por 40 años? Estaban dando vueltas y vueltas y vueltas, 40 años. ¿Razón? A pesar de que Dios les hablaba su voluntad, ellos simplemente hacían lo que ellos querían. Podemos hablar más adelante también de Israel, sí, cómo es que ciertamente Dios los bendijo, los llevó a la tierra prometida, y cómo terminaron ellos en cautiverio. ¿Por qué razón? Porque ellos se negaron a hacer la voluntad de Dios. Podemos hablar de iglesias también, sí, que más adelante, sí, se negaron a hacer la voluntad de Dios, y hoy en día también muchas veces nos negamos nosotros a hacer la voluntad de Dios. No nos damos cuenta
cuenta que si hay algo que nosotros en realidad necesitamos, es la voluntad de Dios ejecutada en nuestros hijos. Eso es lo que quisiera que en esta mañana nosotros estudiemos, consideramos y entendamos. ¿Sí? Cuán relevante la voluntad de Dios siempre va a ser. Siempre. Los tiempos cambian, pero recuerden lo que dice la Biblia. Dios no, y amén por eso. ¿A qué nos referimos que Dios no cambia? Dios sabe lo mejor para ayer, para hoy y para mañana. Dios lo sabe. Usted y yo muchas veces ni idea tenemos. Usted y yo simplemente deseamos. Usted y yo muchas veces quisiéramos. No sabemos. No sabemos. Habíamos hablado, por ejemplo, del cumpleaños de nuestra hermana Jimmy y de la hermana Vale, y ciertamente llegan cumpleaños y llegan cumpleaños, ¿no? O sea, si somos pequeños hasta contamos, ¿verdad? ¿Cuántos días faltan? ¿No? ¿Cuántos días faltan? Si somos jóvenes, también contamos, ¿sí? Si somos adultos, claro, decimos que ya no contamos, pero también contamos cuántos días faltan, ¿no? Y como que sí nos emociona, nos gusta. Pero no sabemos si va a llegar ese sitio. No sabemos si va a llegar. Usted y yo no sabemos. Dios sí sabe. Y en persona que Dios sabe absolutamente todo, la Biblia nos enseña, nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, dejen de estar escuchando a cosas vanas. Para que tenga usted una idea de cuán importante la voluntad de Dios es para nosotros. Y no solamente es importante, sino que también es buena. Pero ¿cómo sabemos nosotros la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios? Y creo que así muchas veces nosotros nos equivocamos. Voy a llevarlos a Hebreos, vamos a regresar ¿sí? Aquí vamos a regresar a Efesios, pero en Hebreos el capítulo 1, una vez más, antes de estar atentos a ver si puede ayudar a unos a otros, ¿sí? Hebreos en el capítulo número 1. Miren lo que se nos dice, comenzando con el versículo 1 también, Hebreos 1:1. Miren lo que se nos dice así, ¿sí? Hebreos 1:1. Dios, eso es lo que dice allí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, permítanme rápidamente decirle que está pasando acá. Aquí está diciendo el escritor, ¿sí? Dios habló de diferentes formas a los hermanos del Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más dice? En estos postreros días, para estos días, ¿sí? Nos ha hablado por el Hijo. Una de las cosas que a mí me agrada y usted sabe que es la gramática. ¿Cómo quisiera ser hermano de gramática? Pero soy muy poco. Pero lo poco que sé es que verbos se clasifican de diferentes maneras en cuanto a su tiempo. Por ejemplo, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Pero también hay un tiempo que nosotros conocemos como el tiempo perfecto. ¿Qué es lo que indica eso? El tiempo perfecto es algo que se dio inicio en el pasado, pero que no continuará vigente. ¿Por qué digo esto? Porque aquí este verbo, en el versículo número 2, dice: en estos postreros días, Dios nos ha hablado. Hermanos, lo que Jesús trajo, y aquí dice también, ¿no? Nos ha hablado por el Hijo. Lo que Jesús nos trajo conforme a su Evangelio es la voluntad divina que no va a cambiar nunca. No va a ser mejorado eso. Hay religiones que enseñan y dicen: no, que sí, nosotros tenemos una nueva religión. No existe. Hace poco estuve viendo televisión y salieron
esto de los secretos de la Biblia. Y es interesante los secretos de la Biblia. ¿Qué era? Que en la Biblia existen códigos, existen claves que si usted no sabe, no entiende esos códigos, no va a poder comprender la Biblia. ¡Mentira! Siempre, aún en el tiempo de Jesús, en el tiempo del apóstol Pablo, han existido personas que han dicho, no, solo Dios revela lo suyo a algunos escogidos, a unos privilegiados, nada más, revela su voluntad a ellos, al resto lo siento. ¿Sí? No, según lo que la Biblia nos está diciendo acá, lo único que nosotros necesitamos para comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas es rendirnos a Él, creer en Él y estudiar su palabra. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Señor, revélame, ¿cuál es tu voluntad? Porque yo quiero saber. Pero si nosotros ni siquiera prestamos atención y obedecemos a lo que está escrito, ¿qué nos asegura de que nosotros sí vamos a prestar atención a algo distinto? Si a lo fácil no hacemos caso, a lo que está allí no hacemos caso, ¿qué nos asegura que sí no daríamos caso a Él si es que Él, a través de ese consuelo, nos dice esto? Esta es la voluntad de Dios. Y claro que es importante. Claro que lo es. Recuerden que cuando hemos estudiado respecto a la iglesia, hemos dicho que el Espíritu Santo, ¿a qué nos va a guiar? Algunos de ustedes, el Espíritu Santo, ¿a qué nos va a guiar? A toda la verdad. Pero lo que usted desea, muchas veces lo que yo deseo, es lo mismo que la gente ha deseado desde Adán hasta nuestros días. Que la voluntad de Dios se conforme a lo que nosotros deseamos. Eso es lo que se hizo siempre. Y eso es lo que se va a seguir queriendo siempre. Cuando la iglesia aprendamos a prestar atención a esa voluntad de Dios, escuchemos esa voluntad de Dios. Hace poco creo que uno de los devocionales decía que escuchemos obedientemente. ¿Qué palabra, qué expresión? Si escuchemos pero con el propósito de obedecer. Eso es lo que necesitamos hacer. Por eso nuevamente sí, regresando a Efesios en el capítulo número 1, lo que quisiera es que nosotros comprendamos esto. Dios desea que sus iglesias, nosotros los creyentes en ella, entiendan y vivan conforme a su inequívoca voluntad. La voluntad de Dios no se equivoca. Usted y yo, sí. Usted y yo, sí. Dios nunca. Y con eso en mente vamos nosotros a, repito, meditar, reflexionar en estos versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Efesios. Pablo. Sí, Pablo. ¿Qué nombre? Un hombre que ciertamente todavía se escucha mucho. Un hombre muy respetado. Un hombre también en ese aspecto admirado. Pero interesante es que Pablo es el nombre que se le asignó al apóstol. Parece después de haber él encontrado a Jesús. Antes de que Pablo llegue a conocer a Jesús, por lo general se le conocía por otro nombre. El nombre de Saulo. Saulo es un nombre griego, del cual también viene el nombre de Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? ¿No es así? El primer rey de Israel. El nombre de Saúl significa pedido. El nombre Saulo significa pedido. Pero qué interesante y qué importante es esto. Pablo, el nombre Pablo, por otro lado, es un nombre latino, es el nombre romano del apóstol. ¿Sabe usted qué significa el nombre Pablo? Usted diría, pero si Saulo significaba pedido, Pablo significa recuerda pedido. Pablo significa pequeño.
Eso es lo que significa pequeño. Y es que si usted y yo necesitamos o queremos acercarnos a Dios, tenemos que comprender cuán pequeños nosotros somos. De lo contrario, usted y yo no le vamos a permitir a Dios acercarse a nosotros. No hay otra manera. No hay otra forma. Se ha dado cuenta, por ejemplo, de lo que la hermana Jessica leyó en la lectura bíblica en esta mañana. Haya pues en vosotros esa misma actitud que hubo en Cristo, el cual, básicamente, el cual, siendo Dios, no escatimó eso como cosa que agrade, sino que se hizo pecador. Ojalá que usted y yo, hermanos, también entendamos que si nosotros no somos los que nos acercamos con humildad a ese nuestro Dios, Él no se va a acercar a nosotros. No hay manera, no hay forma. Acercaos a Dios, dijo Santiago, y Él se acercará a nosotros. Y eso es lo que entendió Pablo también. No solo ellos se dice esto de Pablo, sino también Dios lo hizo, ¿sí? Apóstol de Jesucristo. Él fue llamado por el Señor para ser apóstol. Pero algo también que creo yo merece nuestra atención es lo siguiente. Miren lo que dice Jesús. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en ese aspecto usted y yo también necesitamos comprender que si somos iglesia, ojalá que no sea simplemente porque nosotros se nos ocurrió. Que si somos iglesia es por la voluntad de Dios. O sea, que Dios nos llamó a eso. Que Dios nos llamó a ser iglesia. Que Dios nos llamó a nosotros ser su cuerpo. Es voluntad de Él. Por lo tanto, si es voluntad de Él, ya no es conforme simplemente a lo que nosotros queremos. Así como Pablo no fue apóstol a su manera, sino más bien él entendiendo que fue llamado conforme a la voluntad de Dios, él también sirvió en razón a que Dios fue quien lo llamó y a la manera de él. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Iglesias ahora queremos ser lo que nosotros queremos que sean. Iglesias hoy en día queremos que Él se logre aquello que nosotros deseamos en ella se logre. Pero entienda que nosotros somos llamados por la voluntad de quién? De Dios. Por lo tanto, más que escucharnos a nosotros mismos, y no estoy diciendo que nos escuche usted mismo, pero más que escucharnos a nosotros mismos, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, necesitamos aprender a escuchar a Dios. El problema, hermanos, nunca va a ser Dios. El problema somos nosotros, que hemos endiosado nuestro parecer. Hemos endiosado nuestros sentimientos. Nuestras emociones las hemos endiosado. No sé, hay alguien a quien cuya voluntad merece ser escuchada. Es la de Él. Y Pablo lo dice. Yo soy apóstol. ¿Sabe usted que nosotros, iglesias, nos podemos equivocar? Aún, preste atención a esto, aún diciendo que escuchamos en la Biblia. ¿Por qué digo eso? El apóstol Pablo, sí, fue llamado por el Señor Jesús. Los primeros 12 apóstoles también fueron llamados por el Señor Jesús. Judas se apartó. Pero ¿qué ocurrió cuando los apóstoles se dieron cuenta? Oye, miren, estamos solos más. Y la Biblia dice, porque sí, Salmo dice, y tome otro su lugar. Y los apóstoles dijeron, ahí está,
Ahí está escrito. Entonces, escojamos un sucesor para que nuevamente quedemos nosotros. Sí, pero Dios no les había dicho a ellos que lo quieran. La Biblia ciertamente decía, tome como su lugar. Pero no les había dicho, la Biblia no decía, ustedes apóstoles, hagan eso. No. Eso le correspondía a su corazón. Y por eso es que Pablo defiende su apostolado. Porque muchos decían, no, tú no eres, nosotros dos somos. Eso es lo que decían. ¿Cuántas veces también nosotros no nos hemos cogido de la Biblia para justificar nuestros errores? ¿No lo ha hecho alguna vez? Claro que sí. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? No, pero ahí la Biblia dice, sí, pero quizás estamos mal utilizados. Estamos escuchando. ¿Cómo vamos a escuchar eso una vez más, hermanos? Cuando nosotros nos dedicamos en verdad a Él. De lo contrario, usted va a seguir escuchando de lo que usted quiere. Que Dios haga. Apóstol de Jesús. Usted y yo somos iglesia por voluntad de Dios. Por eso, hermanos, también nosotros en ese sentido, como iglesia de Dios, conforme a la voluntad de Dios, entonces seamos una iglesia de acuerdo a su Dios. Y luego menciona algo también bastante importante. Dice a los santos. ¿Quiénes son los santos? Son aquellos hermanos, hermanas, que en su momento reconocieron ser pecadores, porque todos somos pecadores. Todo ser humano es pecador. La Biblia enseña y dice, no hay justo ni aún uno. Y siempre trato de que ustedes hagan ese ejercicio. Piensen en la persona que el mundo dice que es más justo. Ya no lo consideran, sáquenme. Sí, sáquenme. Piense en la persona que el mundo considera que es el más justo. Aparte de Jesús. Muy religioso, muy espiritual. Esa persona. Porque no hay justo. No hay justo ni siquiera uno. Nos dice la Biblia. El mundo dice cosas distintas, eso sí, y el mundo va a seguir diciendo cosas distintas a lo que la Biblia dice, por más que el mundo también diga en muchas facetas que ellos creen, Dios creen en la Biblia, pero van a seguir diciendo cosas distintas. Pero cuando una persona entiende, yo soy pecador, y entiende también que Jesús vino a este mundo a dar su vida para que usted y yo seamos limpios de pecado, Él nos santifica. Y mire usted, y Romanos, esa es la carta que estamos estudiando los días miércoles, ojalá que usted pueda participar. Ojalá que usted siempre haga esfuerzos por participar de la iglesia estudiando la Biblia. Romanos nos enseña algo muy importante, nos dice que cuando Cristo nos santificó, nos hizo justos a la manera de Dios. Mire usted, en este momento, usted y yo llegamos a ser justos, pero a la manera de Dios. ¡Qué pureza! Esa es la que nos dio Jesús. Esos somos santos. No que nosotros permanezcamos perfectos o siempre así, lamentablemente, pero eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hace la sangre de Jesús. Cuando yo, hermano, sí reconocí que era pecador, cuando yo en ese sentido acepté a Jesús como mi Salvador, la sangre de Jesús limpió mi vida, mi santidad, eso es la justicia en mí, era tan exacta como la justicia que hay en Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Mire qué hermoso el trabajo de Jesús. Qué maravilloso el trabajo de Jesús. Por eso es que nos dice ahora crezcan, háganse fieles en mí. Pero nosotros no dejamos lado y seguimos con lo nuestro. Y en lugar de crecer en esa santidad, en esa pureza, seguimos creciendo en
este pacto nosotros conocemos como pecado. Iglesias, entiendas así, llamadas conforme a la voluntad de Dios o por la voluntad de Dios, hermanos, Dios nos llamó para nosotros ser más y más como Él, ser más santos. No, Dios no nos llamó a nosotros para ser más como este mundo. No, Dios no nos llamó para eso. Sí, pero este mundo no lo va a mirar y usted no se preocupe de ello. Usted ocúpese de la voluntad de Dios. No, pero ellos se pueden dar planes a mí. No, usted no se preocupe de ello. Dije que Dios se ocupe de ello. Usted y yo no preocupemos de la voluntad de Dios porque nuestro Dios es poderoso y capaz. Con 12 hombres. Y ni siquiera eran cultos estos 12 hombres. Movió el mundo entero. Y usted quizás sí, pero en ese entonces la gente era más pacífica, era más religiosa, era tan pecadora como usted y yo. El problema, una vez más, nunca va a ser Dios, el problema somos nosotros, que no confiamos en la voluntad de Dios. Y deberíamos nosotros ser más y más santos. Y no solo como iglesia debemos ser más y más santos, sino que miren también lo que dice, ¿sí? A los santos y fieles. Déjenme hacer la pregunta aquí. Honestamente, ¿a qué es fiel usted? Piénsalo. ¿A qué cosa o a qué es usted fiel? Muchas veces nosotros podemos ser fieles, por ejemplo, no a mi manera de pensar. Eso no se puede hacer. No, porque sí, no quiero lo que yo soy. A sus anhelos, sí, no, llegan. A mis amigos, sí, la iglesia del Señor, Dios nos dice, sean fieles como, dice mire, en Cristo Jesús. Ojalá que usted y yo podamos ser fieles a Jesús. Señor, esa es tu voluntad. Eso es Dios. Señor, cierto, esto es lo que tú quieres contigo. Porque lo contrario, usted y yo vamos a continuar viviendo para nosotros mismos. Porque la Biblia nos dice, aprendamos a vivir para Dios y ese Dios nos hace capaz de vivir para nosotros. Pero lamentablemente nos estamos haciendo más y más, simplemente en pensar en nosotros. Pero la Biblia nos enseña fieles en Cristo Jesús. Dice también, vuelvo a repetir esta última oración, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Déjenme rapidito sí hablar de geografía. Rapidito nada más. Éfeso estaba en lo que se llamaba anteriormente Asia Menor. En el Apocalipsis se habla de 7 iglesias en Asia Menor. Éfeso, una de ellas. Asia Menor es lo que ahora se conoce como el país de Turquía. ¿Sí? Y decía, Éfeso estaba en ese lugar. Y Éfeso, durante el tiempo del Señor, del apóstol Pablo, perdón, era posiblemente la capital de esta provincia, en Asia, o Asia Menor, y era una ciudad próspera, grande. Era una metrópoli. Eso era Éfeso. Y el Evangelio llegó aquí, con el poder del Espíritu de Dios. Y una iglesia unificada. Pero lo interesante de esto es que la palabra Éfeso en este versículo no existe en los manuscritos más antiguos que se tienen del Nuevo Testamento. Hay 2 que son más antiguos. Y la palabra Éfeso no está.
posteriores, pero los más antiguos no, y por lo general en ese aspecto lo más antiguo es lo que tiene más peso, mayor peso. ¿Sí? Significa con esto que entonces no fue escrita a la iglesia en Éfeso, no sabía decirle exactamente. Algunos piensan que quizás fue una carta circular. Y como claro, nuestras mentes están tan rápidas, usted está pensando en una carta es un papel, pero no se refiere a eso, una carta. Sino una carta que no estaba dirigida a una persona o institución solamente, sino a un grupo de ellos. Y se les pasaba o se sacaban copia. Lamentablemente, claro, en ese entonces no había fotocopiadores. ¿Sí? Todo se hacía. Pues parece que podría ser que la primera carta haya llegado a la iglesia de Éfeso y de allí pasar a otras iglesias. Pero como llegó primero a Éfeso y la siguiente persona decía, le preguntaban, ¿de quién lo recibimos? No, el capítulo de Éfeso. Entonces quedó esa carta como que es de Éfeso. En realidad, igual fue dirigida a iglesias. Esta carta de Éfeso es muy similar a la carta de Colosenses. Y una de las cosas que en ese entonces obstaculizaba a la iglesia, presta atención a ese nombre, era el nombre de un grupo llamado los gnósticos. Ahora más se habla de agnósticos. Entonces, sí, en ese entonces más se hablaba de gnósticos. Ambas tienen que ver con conocimiento. Y en estas iglesias había personas que decían, no mencioné hace nada. Dios revela su voluntad solo a un grupo de personas en particular, llamados los elegidos. Y Pablo escribe a estos iglesias al respecto. A la iglesia en Colosa le hace comprender los privilegios de aquel que es la cabeza. Pero a la iglesia en Éfeso lo que se desata es la dignidad de ser cuerpo de la cabeza, que es, mis hermanos entiendan, como iglesias de misión somos especiales. Especiales en Cristo. Tengamos cuidado cuando individualizamos pasajes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un pasaje donde se menciona y dice que eres o es la niña de mis ojos, dice Dios. Entonces ya no soy, yo soy como que la niña de mis ojos. La niña es lo que usted tiene ahí delante. Entonces nosotros, yo soy así para ello. En realidad está hablando del pueblo de Israel, y nosotros hoy en día también, la iglesia del Señor. Y nosotros, entiendan cuál especial la iglesia del Señor es. No, pero yo también, yo soy. No, eso no es voluntad, eso es su voluntad. Lo que Dios lo hace. Dios no te pega por tanto precisamente de verdad. Eso mismo. Pero cuando hablamos de especial, es fácil. Lo dije esto a los hermanos varones cuando nos reunimos, es todo lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Bendiciones, ayudas y todo. Lo hace con el propósito de que nosotros podamos ser mejores instrumentos de nuestras iglesias. Usted y yo lo pensamos. Usted y yo pensamos. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuántas veces acaso no se nos frustra por la mente? Lo que es lo que salva. Pero preste atención, toda la Biblia. Hablemos de José. José, si se acuerda usted de José, no, pues póngase, no,
el segundo después de Faraón. ¿Para qué? Para la bendición del pueblo de Israel, su reino. ¿O no se acuerda? ¿Se dan cuenta cuánto se habla de José después de muerto? ¿Se dan cuenta cuánto se habla de la herencia de José después de muerto? ¿Saben qué es lo que se dice de José después de muerto? Que él le dijo al pueblo de Israel: cuando ustedes salgan de acá, lleven impuestos, por favor, hermanos, es acerca del pueblo. Moisés, ¿cómo bendijo a los hombres? Claro que sí. ¿Para qué? El pueblo de Israel. Hablemos de Josué. Mira qué alto, qué fácil, qué valiente, nosotros. Así, bueno. ¿Para qué? ¿Para su propia casa? El pueblo de Israel. David. Todo. El pueblo de Israel. ¿Y qué de nosotros? No estoy diciendo por tanto, vístense al ejército de Israel, ¿verdad, amigos? O sea, siempre es el pueblo de Dios. Hermanos, entienda usted, Dios nos bendice hoy en día y sigue nos bendice. Dios nos ayuda y ¿qué hacemos nosotros? Para mí, yo me lo he ganado. Y no nos damos cuenta que es para nosotros ser de bendición para su pueblo, para su reino, para sus iglesias. Es más, si permítame usted la expresión, si en algún momento tenemos que mandar a robar a la iglesia, ¿cómo va a ser? Y no me refiero a que usted y yo lo vamos a decir así, pero nuestros santos eso es lo que demuestran, ¿o no? Seamos firmes. Simplemente están en tiempo de referencia, bien. Referencia de bien, ¿sí? Ahí nos ha dicho, sí, también. Luego terminamos con gracia a vosotros. Bien. La voluntad de Dios es que usted sea más y más como Él, que sus iglesias sean más y más como Él. Para eso nos hermanos, no solo hechos, sino que en hecho, claro que Dios es gracia y paz. Gracias. Existen muchos lugares en este mundo, existen muchas cosas en este mundo que nos hacen suspirar cuando lo vemos o cuando lo necesitamos. Claro. Paisajes hermosos, maravillosos, cosas que ciertamente no publicado de vivir. Para eso se debe descubrir, para vivir. Fácil. Fácil. No existe algo mejor que nosotros viviendo en la voluntad de Dios. Gracias. Ciertamente, la palabra gracia, la palabra paz en tiempos antiguos era un saludo común también. Era un saludo todo ello. Buenos días. Cuando se dice buenos días, ¿cuánto usted en verdad está deseando que sea un buen día para esa persona? ¿Verdad? Además, ¿cuántas veces usted, no levanta la mano, cuántas veces usted dice buenos días y que en el fondo está para mí normal, es así mismo? Era una expresión, pero no creo que era simplemente una costumbre. A pesar de que el apóstol que usted utilizaba esa expresión en cada una de sus cartas, ¿bien? Y quiera. ¿Sí? Cada una de sus cartas. En Romanos está, gracias. ¿Qué sigue después de Romanos? Gracias. Primero Corintios, gracias. ¿Qué sigue de Primero Corintios? Segundo, gracias y paz. Gálatas, gracias y paz. ¿Qué sigue después de Gálatas?
gracia y paz. Después de Efesios, ¿qué viene? ¿Perdón? Filipenses. Gracia. Claro, no siempre va a estar en el mismo versículo. Quizás hasta quisiera agarrar su tesoro. Pastor, míralo la cita. Leas y le estaba allí. Gracia y paz. Era también una costumbre, en los griegos era una costumbre siempre que los dioses, porque recuerden que los griegos eran las personas que tenían dioses para todo. Para todo. Gracias. Pero mira lo que dice la cosa. ¿Cuál es la gracia y paz que dice la gracia? Dime ahorita. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? ¿De qué fuente? ¿De qué procedencia? De Dios nuestro Padre, del Señor. Eso es lo que Pablo deseaba para esos hermanos. Y eso es lo que Dios desea para cada una de sus iglesias y nosotros en ellas. Gracia y paz. Pero no cualquier gracia y paz. Tienes fe, ¿verdad? Les conté en una ocasión que estaba en una tienda y hubo una señora que conocía desde el colegio de los chicos, ¿no? Y la señora como que, no sé si vio bien, pero ella comenzó a pelearse básicamente con el dueño del establecimiento y un poco más, no sé si hablaron hasta, yo creo que hasta groserías, no lo sé, pero lo cierto es que una vez que ya acabó comiendo y miró y me dice, Señor, no me digas que no lo bendiga. Yo no quiero esa bendición. No, gracias, de aquí va. No, le digo, tú, ven, no importa que el mundo le dé espacio. No importa que el mundo se enoje con usted. No importa que el mundo, como decimos en términos muy gruesos, lo arroche. Dios quiere a nosotros, sus iglesias, brindarnos de su gracia y de su paz. Shalom. Es el término de la paz. La paz es Dios. No puede ser limitada por algo. Y por esos hermosos lugares que muchas veces nosotros podemos. Anciano la voluntad de Dios. Confiemos en la voluntad de Dios para nuestros vidas, para la vida de este Dios. Podemos orar. Pero avance, avanzará. Y nadie se da cuenta de que la próxima y aunque no pase. Gracias, Padre, por darnos tu bondad. Gracias por tu ayúdanos, mi Señor anciano. Ayúdanos a creer en verdad con nuestra vida. Ahora perdónanos, mi Señor, por confiar en nosotros. Perdónanos por confiar en nosotros. Te aún en Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos tu socorro. Amén. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 345. Entonamos solo la primera y la tercera estrofa. Himno 345. Como mencionábamos, los himnos están después de la marca.
El hermano Jessico, el hermano José y el hermano Milodamia tienen un cántico especial.